Dios les bendiga, amados hermanos y hermanas, amigo y amiga que me escuchas en esta tarde. Digo tarde porque acá en el país donde estoy es de tarde. No sé qué horario será en tu país en el que tú me estás escuchando en esta hora. Pero lo más importante es que en esta tarde yo te traigo a compartir el mensaje de la palabra del Señor Jesucristo, y quisiera compartirte brevemente en un pasaje muy interesante que está en el libro de Apocalipsis, capítulo 20, versículo 1. Vamos a leer hasta el versículo 10, donde Dios tiene una palabra para tu vida y para mi vida también, porque Dios no solamente le habla, cuando uno predica, no solamente habla a las personas que escuchan, sino que también principalmente le habla a uno, y uno que escucha la palabra, que predica, perdón, la palabra, le habla doble vez, porque uno le habla cuando la lee antes de compartirla y cuando la comparte, o sea, le habla dos veces. Y quisiera que leyéramos aquí en el libro de Apocalipsis, capítulo 20, como ya lo había hecho, versículo 1, dice: los 1000 años, vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y le prendió al dragón y la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Quiero que miremos algo aquí en este pasaje que hemos leído, que aquí nos habla de serpiente antigua, nos habla del diablo y de Satanás. Y en el versículo 2, ¿cierto? Y dice, y lo ató, en el mismo versículo 2, en la parte final, y lo ató por 1000 años. O sea, estas tres personas nos dan a entender claramente que es un solo ser, es una sola persona, es un solo ser, porque dice, y lo ató por 1000 años. ¿Sí? Obviamente se refiere a Satanás, ¿sí? Este ser que tanto daño le ha hecho a la humanidad, ¿sí? Caída, ¿cierto? Y lo encontramos aquí en este pasaje. Y algo muy interesante, quisiera que siguiéramos leyendo, porque hay otras cosas realmente que quisiera compartirles, porque apenas está empezando la lectura, ¿cierto?, de la palabra del Señor, y vamos a ir escudriñando, ¿sí?, a medida que el Señor nos vaya guiando. Dice: y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Este ser es atado por 1000 años, ¿cierto? Había estado engañando a las naciones, y aquí cabe aclarar que cuando este ser engaña a las naciones, quiere decir que antes de Adán y de Eva habían otras naciones, otros pueblos. Antes que Dios creara al primer humano, en el caso de Adán y Eva, habían otros pueblos, otras naciones que habían sido creadas. Y este ser, Satanás, a estas naciones antes de Adán, o a estos pueblos, había hecho desastre, había engañado a esa primera, diría yo, a esa primera raza de seres vivos que Dios había creado, ¿cierto? Satanás los había engañado, y por aquella razón nos habla claramente este versículo 3, que había sido encadenado y había sido encerrado, ¿sí?, para que no siguiera engañando a las naciones de aquel entonces.
Sí, vuelvo y digo, antes de que Dios creara a Adán y Eva, habían otras naciones, las cuales Satanás, al igual que en estos tiempos, en estas generaciones, había engañado, ¿cierto? Y luego es atado por 1000 años, ¿cierto? Cabe aclarar que estos 1000 años se cumplieron ya. Cuando Dios crea al ser humano, estos 1000 años ya se habían cumplido. Es lo que yo puedo entender en mi poco conocimiento, es que estos 1000 años ya se habían cumplido cuando Dios crea al ser humano. Y mira, ¿por qué me doy cuenta? Porque en el capítulo de Génesis nos dice que, de hecho, aquí mismo habla en este capítulo, habla de la serpiente antigua. ¿Y quién es la serpiente antigua? Satanás. ¿Dónde vemos esta figura? También en el huerto del Edén. Y miramos cómo Satanás, a través de la serpiente antigua, engaña al ser humano y lo hace caer en pecado. Entonces nos damos cuenta que cuando ya el ser humano nace, cuando Dios crea al ser humano, ya Satanás estaba suelto, y esos 1000 años ya habían pasado desde el encierro de Satanás. Y él viene aquí en la tierra, ¿cierto? A seguir engañando. Miramos también en el versículo 4, dice: y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y de la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. ¿Sí? Miramos que estos seres, como nos habla en el versículo 4, en la parte de abajo, estas personas no se habían doblegado ni habían recibido la marca de la bestia, ¿sí? La marca, como habla la palabra, del 666. Algunos dicen que esta marca representa un microchip, otros dicen que esta marca representa el día sábado, otros dicen que esta marca, bueno, hay diferentes hipótesis, pero lo que sí te puedo decir es que esta marca es la marca de Satanás, y dice que los cristianos se habían guardado de no recibir esta marca en sus frentes, los verdaderos cristianos, ¿sí? Y aquí hay una metáfora también. Yo puedo entender que no sé en qué situación estás tú en este momento, qué situación difícil estás atravesando en tu vida ahorita, actualmente, cuál es el problema que estás atravesando, o quizás te estás viendo en la situación de doblegarte al mundo, o el mundo te quiere doblegar a sus pies. Quizás tú fuiste una persona que buscabas a Dios, amabas a Dios, y ya no lo estás haciendo en este momento, y de pronto cada día estás mirando que te vas como hundiendo en un precipicio. Quiero decirte que Dios te dice en esta tarde que te mantenga firme, que tu fe no mengue por las circunstancias difíciles que estás atravesando, porque Él tiene el control. Dios tiene el control de la situación que tú y yo estamos pasando. Si Él está en control, nada se escapa de las manos de Dios, porque Él es soberano. Todas las cosas nos ayudan para bien. Solamente sé fiel al Señor, ¿sí? Y no te dejes contaminar, ni te dejes marcar por las obras de las tinieblas, ¿sí? Porque Dios tiene el control de tu vida, y Dios que es soberano lo ha permitido, pero Él te va a sacar en victoria de esa situación que estás atravesando. Entonces aquí miramos cómo estas personas no recibieron la marca de Satanás y se cuidaron hasta el final, ¿cierto? Y dice que reinaron
con Cristo 1000 años. Reinaron con Cristo 1000 años. ¿Sí? 1000 años reinaron con el Señor. Y esa es la recompensa que Dios tiene para todos aquellos que esperamos en Él, que no nos dejamos contaminar, así como Daniel no se dejó contaminar por la comida del rey. Asimismo debemos nosotros de cuidarnos y no dejarnos contaminar por las obras de las tinieblas, sino serle fiel a Dios, y vamos a poder reinar 1000 años con Cristo. Aunque sí, vamos a reinar 1000 años con Cristo. No importa la circunstancia, pidámosle al Señor que nos ayude cada día a serle fiel hasta el final, y vamos a recibir esta gran bendición. Vamos a reinar con Él por siempre, ¿sí? Vamos a reinar con Él por los siglos de los siglos.